Pasen, escuchen y saboreen, que aquí comienza el festín de palabras dulces. En un rincón del aire donde las palabras se derriten como merengue al sol, llega ella, Didi Gutiérrez, la defensora de los postres, guardiana del azúcar y las letras. Aquí, los poemas se leen con cucharita y los fanzines se deshojan como capas de un rebelde pastel mil hojas. Pasen, escuchen y saboreen. Hola, ¿cómo están? Que aquí comienza el festín de palabras dulces. Estamos en el episodio número 11 de Se acabó el pastel. ¿Qué pastel están comiendo en estos momentos? ¿En qué pastel están pensando ahora que estamos iniciando este nuevo episodio? Fíjense que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ya va a ser mi cumpleaños, el lunes. Entonces ando muy enloquecida pues en eso, ¿no? En la búsqueda del pastelito con el que voy a festejar mis 42 años. Ya sé que yo siempre he dicho que todos los pasteles que siempre he tenido son 3 leches y esta no va a ser la excepción. Pero, ¿qué creen? Que acabo de conocer hace unos años, no, bueno, no acabo, ya tiene un tiempo, que conocí y se me antoja que ahora en mi cumpleaños esté el pastel de piñón. ¿Han probado el pastel de piñón? Resulta que ese pastel de piñón yo lo conocí porque hace muchos años, muchos años, en una panadería que estaba en Cuapa, que ahora me puse a buscar y ya no existe. Pero ¿saben qué descubrí? Que ese pastel es muy de Cuapa, o sea, como que ese pastel de piñón es como local de la zona de Cafetales y San Francisco de Culhuacán y como toda esa zona de por allá del sur, porque pues había esta misma panadería tuvo muchas sucursales en su momento, ya tiene hace quizá como unos 10 añitos, y todas estaban en esa zona. Entonces, no sé, me gusta pensar que el pastel de piñón se inició en esa zona, efectivamente, en Coapa, y ahora pues ya hay muchas panaderías y pastelerías que lo hacen. Entonces, pues nada, espero que ustedes también coman pastel de piñón pronto y me manden una felicitación al menos por mi cumpleaños. Ay, sí. Oigan, fíjense que también hace unos días, justo hace 8 días, terminando el programa, me tuve que ir corriendo a Chapultepec, a la segunda sección del bosque de Chapultepec, porque sabrán que además de lanzar algunos balbuceos aquí en el Convite Radio Gourmet, pues tengo otros proyectos, ¿no? Entre ellos, pues un fanzine. Un fanzine que se llama Pinche Chica Chic y entonces es sobre moda y humor y no sé qué. Y nos invitaron a participar en esta feria de publicaciones independientes que se llamó Hardcore. Y entonces, pues fue de jueves a domingo que estuve metida ahí, también en compañía de una colega, Paola, a quien agradecemos mucho que nos haya echado la mano, porque pues somos 2 en el fanzine, pero una de mi mano derecha, yo soy su mano izquierda porque yo soy zurda y ella es derecha, pues es mano derecha, pues no está de viaje y entonces me iba a aventar yo 4 días, tiempo completo. Y sí estuvo hardcore, la verdad, eso, ¿no? O sea, como que estar tantas horas. Más allá del realmente de no sé qué tan hardcore estuvieron las publicaciones y los impresos, entendiendo que, pues, por definición, ¿no? Lo hardcore significa... yo lo asociaba más, la verdad, hacia algo más relacionado con, pues, hasta la pornografía, ¿no? Y el sexo, pero en realidad la palabra hardcore en inglés, pues, remite simple y sencillamente a lo intenso, a lo, ¿no? A lo extravagante, a lo muy llevado al límite. Y pues si bien realmente no vi así que ustedes dijeran unas publicaciones muy llevadas al límite y muy, muy extravagantes y demás, salvo la propia, obviamente. No, bueno, sí que estar ahí entre tanta gente de tantos países que está queriendo imprimir y seguir publicando cosas impresas, aún en estos tiempos en donde, bueno, lo digital es como
pues eso, ¿no? Lo más accesible, lo más a veces sencillo de producir y demás, pues sí me hizo un poco como reflexionar a dónde estamos teniendo acceso a estas publicaciones. Y bueno, viene el caso en el programa porque pues el programa es sobre impresos, cultura impresa, ¿no? Postres, literatura, fanzines. Y justo, pues obviamente su amiga se puso a buscar ahí en la cantidad de proyectos que había, que yo creo que fueron casi como, pues, no sé, como 100 proyectos. Estábamos ahí metidos en un lugar muy bonito, al lado del lago de Chapultepec, precisamente ahí, y del restaurante este icónico, ¿no? De toda la vida del lago, el restaurante Lago. Y busqué pues un montón, o sea, obviamente estuve buscando fanzines, libros de arte o lo que fuera sobre comida, sobre cultura gastronómica y demás. ¿Y qué creen? Que nada, o sea, bueno, encontré un solo proyecto. Probablemente me perdí algunos porque yo cuando ya tuve chance de darme la vuelta, porque no podía dejar mi puesto ahí abandonado, ya algunos habían incluso agotado sus ventas, lo cual también me sorprendió muchísimo, muy chistoso. Una editorial india, por ejemplo, que dejó ahí un letrerito que decía: agotamos todo lo que trajimos, lo vendimos y ya nos fuimos a Cancún, creo que se habían ido a dejar un letrerito. Otros que venían del Estado de México y no habían vendido nada y entonces se regresaban con toda su mercancía a Tecámac. En fin, era muy interesante como todas estas expresiones alrededor de lo, pues sí, de lo impreso, ¿no? Del material y pensar dónde estamos accediendo ya a todo esto. Les digo, solamente encontré, por ejemplo, al respecto, o sea, en tema de cocina, de comida para leer o de comida que se lee. No sé si llamarlo, pues no propiamente será fanzine, más bien es como un periódico que además me compré un ejemplar y lo olvidé, o sea, debí haberlo traído hoy para mostrárselos en la cámara, pero lo olvidé en mi casa. No importa, porque vamos a tener a su editor de invitado en un par de semanas aquí en el programa. Es un periódico, tal cual un tabloide, que se llama Breakfast y que lleva como subtítulo que es la comida más importante del día, ¿no? O sea, el desayuno. Y yo cuando vi eso, pues no pude estar más de acuerdo con esa sentencia, porque incluso hay algo que es una frase muy conocida de que el desayuno hay que desayunar como reyes, hay que comer como reinas, hay que comer como princesas y hay que cenar como mendigas, ¿no? Entonces sí, siempre he creído que en efecto el desayuno es el momento más importante del día. Entonces solo encontré una sola publicación que tratara, ¿no? O sea, había como de plantas y sí, como de algo un poco más como de materia prima, ¿no? O sea, de plantas medicinales, ¿no? Y ese tipo de contenido, pero alrededor de lo que, o sea, vamos, de lo que está siempre circundando el fenómeno cultural pues de la alimentación, de la comida, de la mesa, no encontré más. Y es muy divertido ese periódico. Insisto, ya tendremos un programa dedicado a él porque va a venir su editor, que es una editorial que se llama Kobayashi Press. Pero fue lo único. Y entonces dije, vaya, sí tenemos que... Ya habíamos tenido también aquí en el programa a los chicos de Mise en Print, ¿no? A Jorge y a Pilar, quienes, por cierto, van a volver a hacer una aparición muy especial el día de hoy. Pero eso ahorita se los cuento. Y ya, digamos, sabíamos de Mise en Print, pero sí quise como dedicar este episodio 11 definitivamente a los lugares en los que podemos acceder o tenemos acceso a este tipo de publicaciones. Ellos mismos, incluso me acuerdo en la entrevista que tuvimos, que decían que cuando ellos estaban estudiando gastronomía, porque ellos estudiaron tal cual, son gastrónomos, no tenían o sea, no había manera de conseguir los libros, ¿no? Y bueno, hoy igual ya en línea todo y lo que quieran, pero vaya, las expresiones como un poco más independientes, más disruptivas,
más salidas como de lo comercial, pues eso sí que sigue teniendo mucho sentido en papel, o sea, en impreso, ¿no? Más allá de poderlo obtener en línea, porque no existe, quizá ahí está lo del Larousse o como de lo más comercial, como siempre, pero estas expresiones, insisto, que no son así, pues es complicado conseguirlas. Y por eso, entonces, me gustaría abordar en esta horita un poco acerca, por ejemplo, de esta bella librería que se llama Gallina de Guinea, que la acaban de abrir, no sé, yo creo que apenas este año, si no mal recuerdo, hace un par de meses. Ya tuve la oportunidad de ir a visitarla. Su creadora, su fundadora, es una chica que ha estado, si bien no es propiamente una chef, está siempre ha estado alrededor del fenómeno gastronómico de distintas maneras. Trabajó en su momento en Rosetta, ¿no? O sea, entonces ahora pues decidió lanzar bueno, abrir este espacio que está precioso. Es un huevito, literal es un huevitito, ahí en San Ángel. Y, y bueno, es un espacio, no sé si se está viendo sí, es un pequeño espacio en el que vamos a poder encontrar algunas joyitas. Pero antes de entrar a eso, sí quisiera yo eh, platicarles también que o bueno, déjenme ver qué hora es, porque es que estoy un poco mal de mis horas, porque hubo algunos retrasos al inicio del programa, algunas fallas técnicas. Es que está lloviendo de nuevo. Ustedes deben entender que pues la radio en vivo hecha a mano, pues también tiene sus bemoles. Pero no, creo que todavía tenemos tiempo, porque vamos a recibir les decía, de Jorge y de Pilar, pues vamos a inaugurar una sección también hoy que se llama Para Llevar, y que va a ser o va a consistir, ya lo habíamos también platicado, sabes que vinieron, de una colaboración que vamos a hacer con ellos cada mes, en los que vamos a platicar. Ellos nos bueno, vamos a hacer una llamada, porque bueno, aquí como pueden notar a mi derecha, está este teléfono de labios rojo, que ha causado, no saben, o sea, una serie de preguntas, de curiosidades. Nuestros pocos fans del programa ya incluso quieren hacerle el logo al programa con esta efigie, que es un teléfono de labios rojo. Y es que han de saber, ¿no? Digo, el teléfono rojo siempre ha tenido una cierta historia. Para quienes no lo conozcan, porque son muy jóvenes o a lo mejor como yo, pues muy ignorantes antes de esto, el teléfono rojo surgió pues en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia estaban, ya saben, en este conflicto armamentista. Y en realidad, bueno, no es que tal cual fuera un teléfono rojo, de hecho era un telex, un teletipo, a través del cual se comunicaban John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, o sea, John en Estados Unidos y Nikita en Moscú, para tratar de alguna manera estar en estrecha comunicación, más allá de todo lo que pudiera haber alrededor de ellos, sino que nada más levantaran la bocina y entonces los dos presidentes pudieran aclarar ciertos malentendidos o cuestiones que pudieran derivar en algún momento en una guerra nuclear. Entonces se armó como toda esa leyenda alrededor de un teléfono rojo que, insisto, no era rojo por comunista, ni era un teléfono rojo tal cual, era un telex. Y se le adjudicó, se le concedió la cualidad de ser colorado, más por el símbolo como de emergencia, ¿no? O sea, que eran asuntos muy urgentes que tenían que tratar, y entonces solamente se levantaban las bocinas de los teléfonos rojos por eso, ¿no? Y aquí en México llegó incluso también esa leyenda tiempo después con Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Se supone que Díaz Ordaz también tenía su telefonito rojo ahí en Los Pinos, y nadie tenía derecho a levantar esa bocina más que él, junto con Luis Echeverría, ¿no? Que era su secretario de Gobernación. O sea, ellos dos tenían ese medio que de alguna manera pues mandaba mensajes, que pues ya sabemos cómo terminó todo, ¿verdad? Pero bueno, se cuenta incluso que Echeverría
no había teléfono inalámbrico, sino era un teléfono conectado con cable, y que era tan importante y que era necesario que lo contestara cuando tenía que contestarlo Echeverría, que le adaptaron un cable muy largo para incluso llevárselo hasta cuando se fue al baño, ¿no? O sea, que si sonaba en ese momento era el presidente, y entonces él tenía que contestar y atender a su llamada. Bueno, pues este teléfono de labios rojo, realmente no vamos a hablar ni con Nikita, ni con Kennedy, ni con ninguno de los presidentes, sino que vamos a platicar con Jorge o con Pilar, no sé quién nos vaya a llamar, pero que son los fundadores de Mise en Print y de Tisnet Tacomotora, para que nos hagan pues algunas recomendaciones de justo de estas publicaciones que yo pude. Ellos mismos estuvieron ahora en Hardcore y eran bueno, digamos que ellos también eran como ese polo, ¿no? De los únicos que llevaban publicaciones gastronómicas. Y nos den, pues eso, que podamos ir a su local, porque además lo maravilloso de Mise en Print es que además de tomar lo que les dije, un café delicioso de caramelo, el Salted Caramel Latte, que es el mejor Salted Caramel Latte que yo he probado en mi vida, tienen un pequeño espacito donde puedes sentarte. Un espacito, quiero decir, es una mesa con 2 sillas o una silla, creo, y ahí está todo su acervo, que igual no es muy, no es muy numeroso, pero sí tiene de veras títulos muy interesantes. Ahí, por ejemplo, traigo ahí algunas imágenes de un fanzine que les comenté también en esa ocasión de Mise en Print, que se llama Cake, ¿no? Que lo están viendo ahorita a cuadro, y que es un fanzine muy difícil de conseguir, incluso en estos tiempos donde todo se consigue, y ellos tienen ese ejemplar ahí, y que puedes ir, y de hecho no los venden, sino simplemente lo consultas. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que eso, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, que en unos minutos suene nuestro teléfono rojo, y así va a ser cada mes, porque igual muchos me decían, bueno, es que entran llamadas y a veces suena como si fuera un teléfono viejo y a veces suena como si fuera un gallo, y tú estás mintiendo, y eso no sucede, los pocos fans que tienes no te están llamando. Bueno, pues ya lo comprobarán. O sea, aquí está nuestro teléfono rojo y sí suena, y sí marcan, y sí llaman. En esta ocasión, pues vamos a tenerlos de visita, pues como antaño. Y en lo que llega la llamada, vamos a continuar. Entonces les decía yo con Gallina de Guinea, hice ahí como un paréntesis, me dio una digresión un poco extraña, yo lo sé, perdónenme. Pero en Gallina de Guinea les estaba yo diciendo que ellos, por ejemplo, sí tienen un acervo en sus estantes, pues a pesar de que es muy pequeño el lugar, pues bastante voluminoso, o sea, bastante numeroso, ¿no? O sea, tienen alrededor, platicando con la librera, no, ahora que fui a visitar el lugar no pude ver a Andrea Arvide, que es la fundadora, pero estaba una de sus libreras, y me decía que pues cuentan alrededor como de 650 libros ya, ¿no? Y van desde, pues, no sé, el más comercial libro de Como agua para chocolate, que todo el mundo conocemos, de Laura Esquivel, y que hasta película se hizo, y es un bestsellerísimo en la actualidad, hasta, pues, no sé, poesía gastronómica, ¿no? O sea, vaya, yo descubrí editoriales que nunca había visto en mi vida y que están específicamente dedicadas a lo culinario, ¿no? Pasando por a lo mejor el último o la más reciente novela de Haruki Murakami, que creo que se llama La ciudad y sus muros inciertos, y que la librera, bueno, Andrea, decidió poner en su librería, porque el protagonista resulta que come muffins de blueberry diario. Entonces tiene ahí como una subtrama incluso alrededor de los muffins de blueberry, que a mí me
me encanta. No he leído el libro, la verdad, pero sí que hay una, o sea, uno piensa siempre eso, ¿no? Como los libros de cocina, pues sí, las recetas, ¿no? Y a mí lo que más me interesa y es lo que he intentado pues compartir aquí con ustedes son más bien libros que pues casi que toman como pretexto la comida, pero pues siempre están hablando más allá, ¿no? O sea, y tal es el caso, por ejemplo, de este librito que también encontré en Gallina de Guinea y que no me pude resistir a comprarlo, ¿no? Que es que se llama How to Cook a Wolf, o sea, cómo cocinar a un lobo, que vaya, en sí ya desde el título es bastante sugerente, ¿no? Porque pues una piensa a que iba y inmediatamente piensas que la figura del lobo, bueno, el lobo en sí, pues más bien es un símbolo más allá de algo literal, ¿no? A lo que hace alusión en este título. Y sí, tal cual, ¿no? O sea, este libro yo lo compré porque vi a la autora, yo también reconozco que la autora no la conocía hasta hace apenas, creo que en febrero, porque tuve la oportunidad de participar en un dossier que hizo la revista Letras Libres sobre escritoras, o sea, nos pidieron a escritoras que habláramos de nuestras escritoras favoritas. Entonces, ahí una de las escritoras que participó estaba Bárbara Mingo Costales, se llama Bárbara Mingo Costales. Ella eligió a M.F.K. Fisher, ¿no? Como su escritora favorita. Y fue muy revelador, ¿no? Fue totalmente reveladora descubrir a esta autora, sobre todo porque yo estaba ya preparando los primeros capítulos o episodios de esta emisión de Se acabó el pastel. Y era casi esa sincronía, ¿no? De cuando estás queriendo documentarte acerca de un tema en específico y te van apareciendo en el camino, pues todas estas pistas, ¿no? Que vas a ir tomando para nutrir tu investigación. Y así fue con Fisher, ¿no? Ahí decía lo que decían Bárbara, que también si pueden leer el artículo, está en línea en la revista Letras Libres. Creo que según recuerdo se llama M.F.K. Fisher, Escribir con hambre, algo así, o sea, es algo así el texto, pero búsquenla, pues ahí está, eso sí está en línea. Y lo que recuerdo que decía Bárbara, esta escritora acerca de Fisher, era que era muy interesante cómo ella, a pesar de que fue una escritora que escribió en los 40, o sea, este libro de How to Cook a Wolf, cómo cocinar a un lobo, lo publicó en 1942, o sea, en medio de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Incluso ya había sido el ataque de Pearl Harbor en ese momento, o sea, Estados Unidos ya estaba entrando pues a la guerra. Y lo que hace, digamos, pensaban, o no sé, no se pensaba, más bien era una realidad que las mujeres en esa época y mucho antes, incluso todavía mucho después, escribían sobre temas femeninos, ¿no? O sea, como en revistas de moda, como en publicaciones sobre cocina, sobre comida. Un poco porque era la única manera que tenían como para expresarse acerca de otros temas, o sea, un poco como, ¿no? O sea, esta censura, como esto de no poder publicar como los varones ¿no? En literatura, alta literatura, y entonces usaban las mujeres un poco como estos medios para expresarse, ¿no? Para tratar temas mucho más complejos. Y Fisher no, o sea, eso fue lo que me llamó mucho la atención. O sea, Fisher publicaba estos libros y publicaba en revistas artículos sobre comida porque tenía un interés genuino en el tema. Creía que la alimentación y que, vaya, pues sí, todo lo que está alrededor de la cultura de un plato, en el plato, en la mesa, pues eso tiene un vínculo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y eso pues es profundamente humano y le interesa explorarlo de esa manera, ¿no? Entonces no era que fuera un pretexto, o sea, ella no está usando la cocina, no está para poder expresarse, sino que ella genuinamente estaba investigando qué pasaba con eso que es tan esencial y tan cotidiano como es comer, ¿no? O sea, y lo investigó profundamente. Entonces,
pues a mí me interesó muchísimo, y cuando vi el nombre insisto, del libro. Ay, sí, perdón, ¿eh? No lo había mostrado. Yo hablando y... Ahí se ve, ¿no? O sea, está en inglés, no está traducido según yo no está traducido al español, pero este libro en específico tiene que ver con lo que les decía, o sea, no es un lobo precisamente lo que vamos a cocinar, sino lo que ella habla es de cómo cocinar en tiempos de crisis. Les digo, fue publicado durante la guerra, y entonces, pues lo que vamos a estar leyendo, si bien contiene recetas, porque sí las contiene, son las pocas, y lo que más bien estamos leyendo es cómo sobrevivir también en una crisis, pero más en el sentido existencial. O sea, si bien, pues, cómo hacer que nos rindan los ingredientes, ¿no? En momentos de escasez, como lo que está ocurriendo de racionamiento del alimento y demás. Si bien sí está aquí todo esos tips o sugerencias que son de la vida diaria y práctica, pero en tiempos, pues, difíciles, Fisher no se limita precisamente a nada más dar esa receta o esos tips, sino que cuenta, ¿no? Cuenta, pues, no sé, toda una historia alrededor. Y entonces, vaya, entiendes que el mensaje que te está dando es, sí, o sea, puedes sobrevivir, pero también es importante que cuides eso, tu salud emocional, tu salud mental, porque en momentos como este, que son de amplia estrés, de amplio, vaya, una guerra, o sea, como la que ahorita estamos también viviendo de alguna forma en otros países, pues es importante no cuidar solamente o pensar en los alimentos, sino pues en la medida de lo posible también en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Entonces es un libro muy interesante y además con altos vuelos literarios. La verdad que la mujer para mí era una poeta también. Ya hablaremos también en un programa muy específico acerca pues de ella, ¿no? Tal cual. Pero, pues, mientras tanto, pues se las cuento por aquí. Otro librito, que es que también me lo compré de inmediato, porque han de saber que sí, ya les había yo comentado sobre Cristina Tosi en algún momento. Y Cristina Tosi es la repostera, es una de pues yo diría que es una de mis reposteras preferidas. Ella es estadounidense y es la que creó el Milk Bar ahí en Nueva York. Ahora ya tiene varias sucursales, pero el original está en Nueva York. Y si recuerdan, pues les dije que ella hacía helado de lechita de cereal, o sea, como todas estas cosas que son como muy, muy, muy cotidianas, también llevadas a lo dulce y al pastel. Y pues este librito hay un libro que tiene, que también está ahí en Gallina de Guinea, que es sobre el Milk Bar, o sea, un poco como la historia del Milk Bar, y que en algún momento igual yo creo que también lo voy a conseguir, pero primero no había yo visto ¿no? O sea, que se llama Dessert Can't Save the World, tal cual, o sea, el postre puede salvar el mundo. Y me encanta porque es pues yo diría como una especie de diario de crecimiento, ¿saben? O sea, como una especie de, si fuera novela, una de estas buildings Roman, que son las novelas de crecimiento, ¿no? En la que los personajes, pues eso, crecen, o sea, vamos a ser testigos a través de sus páginas de su crecimiento emocional, físico, en fin, y que, bueno, atraviesan varias pruebas para llegar a su madurez, ¿no? Bueno, no es ficción propiamente, porque Cristina Tosi no escribe literatura, pero sí que es una historia de su educación sentimental, de su educación emocional, a partir de lo dulce, porque qué es lo que más le ha gustado en su vida, y bueno, pues la muestra es que es una repostera famosísima y que su bar Milk es también uno de los bares de postres más importantes del mundo. En fin, llevó, digamos, si hablamos de lo hardcore como llevar al límite, ya sí llevó al límite todas sus aficiones, ¿no? Al respecto. Y es muy bonito ver cómo por ejemplo ella nos cuenta en un pasaje sobre su padre, ¿no? Sobre su padre, que dice, ella dice que todas, desde que ella era chica, recuerda,
que su padre siempre ha pedido un mismo postre en su cumpleaños, que es eh, es una malteada de Dairy Queen, que a mí los Dairy Queen me gustan mucho además, y es el Mr. Misty, que es igual, que es una especie como de, pues como de raspado, ¿no? Un granizado, un raspado, y de limones, de limón, de fresa, o sea, como de saborcitos así como muy frescos. Pero ella recuerda eso, ¿no? Que era ir, o sea, como todo el ritual alrededor del Mr. Misty, que era desde chiquita irse todos en el coche en la mañana y bueno, sí, mañana tarde, mediodía, llegar al autoservicio del Dairy Queen ahí en Estados Unidos, en Nueva York, porque creo que ella sí es de Nueva York. Y eso, el papá abrir la ventana, pedir el Mr. Misty que no pueda faltar. Y para ella, pues, alguna otra bebida que ella sí la cambiaba y no le importaba. Y dice que pues para ella era como cualquiera, pero el señor, o sea, verlo como eso, ¿no? Pedía el mismo siempre, nunca cambió y hasta la fecha. O sea, este libro está publicado en 2022, o sea, hace 3 años. Y dice que hasta la fecha su padre, si bien ella ya no vive con él y ya no puede estar en otras ocasiones junto a él, pues el día de su cumpleaños toda la familia se mete en el coche y se va a recoger su Dairy Queen, ¿no? Ya no existe el Mr. Misty como tal, pero sí ya cambió al Misty Slush, que creo que es una variante ahí como de esta malteada, bueno, raspado, o ¿cómo le dicen ahora? ¿Qué? Cuando es así como con hielo o sea, ajá, ¿el Lushi? Sí, ¿verdad? Ándale, bueno, eso así le llaman ahora a los jóvenes, pero bueno, yo le pienso así como un raspado, ¿no? O sea, entonces es un poco lo que pedía este señor y es muy bonito, insisto, como ver como ver pues esos momentos, esas historias y, o por ejemplo, ¿no? También ella defiende mucho, ella cree, o sea, el título del libro tal cual es Los postres pueden salvar el mundo y a lo mejor puede sonar como muy ingenuo, ¿no? O sea, como, porque claro, una preparación con lo básico que contiene un postre que casi siempre es leche, mantequilla, ¿no? O sea, pensamos que eso puede salvar. No, no es que eso, no es que en sí la preparación dulce de un postre nos pueda salvar el mundo, pero sí lo que dice Cristina es que digamos, el espíritu del postre tiene que ver más con un compromiso y con una defensa férrea de encontrar siempre, o sea, el comprometernos a encontrar siempre el recoveco luminoso, ¿no? En la grieta, o sea, la grieta en la oscuridad o en el espacio, en el momento más lóbrego de nuestras vidas. El espíritu del postre para Cristina Tosi es ese, ¿no? Comprometernos en hallarlo, porque siempre habrá, pues a lo mejor un recoveco, un puntito de luz que quede por ahí y digas, y ese espíritu del postre que ella defiende mucho en este libro, eventualmente nos vincula o nos relaciona con una emoción que tenga que ver con la alegría, a lo mejor con el bienestar, con la liviandad, y que ella considera que si nosotros tuviéramos como esa mirada, digamos, no solo con el postre, sino en la vida, probablemente sí se podría salvar el mundo de muchas cosas, ¿no? Entonces, me gusta también que asocia, por ejemplo, da términos, ¿no? Hay un término del que habla que se llama los momentos milkshake, los milkshake moments, que es un poco lo mismo, o sea, es un poco pensar que en medio de toda la oscuridad siempre puede haber algo un poco más dulce, un poco menos amargo, ¿no? Un poco menos triste, y lo extrae precisamente de una nota que ella la conmovió muchísimo, la perturbó y la conmovió muchísimo en algún momento de su vida, creo que en la adolescencia, si no mal recuerdo lo cuenta, que fue en un periódico donde el titular, digamos, de la nota, de una de las notas de la sección de la sección roja, además, como de la nota roja, era que pues un criminal, ¿no? A punto de ser ejecutado, ¿no? A punto de ser ahorcado, incluso estaba en la horca, al lado de la horca, y ya saben que pues siempre piden el último deseo, ¿no? Y el último deseo de este hombre fue una malteada de chocolate y se la trajeron.
Y entonces para ella eso fue absolutamente revelador acerca de cómo precisamente ese hombre en ese momento, que seguramente fue el peor de su vida, ¿no? Porque estaba a punto de morir o de su muerte, el peor momento de su muerte o de su vida, como lo queramos ver, quería sentir, ¿no?, lo que representaba para él una malteada de chocolate, que seguramente no fue algo desagradable, porque creo que una malteada de chocolate a todos nos puede gustar. Entonces seguramente estaba vinculado con algún recuerdo de, no sé, a lo mejor hasta de su infancia, y quedarse con eso como lo último que pasara por su cabeza antes de dejar de respirar, pues sí habla de ese milkshake moment, ¿no? O sea que para ella también es como eso, encontrar como los puntos luminosos en la oscuridad. Antes de seguir, me sorprende porque no recibió la llamada de nuestros amigos de déjenme, pues, si no, hacerles la llamada yo, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a quedar sin sus recomendaciones y pues no queremos. Miren cómo estoy ya marcando en este momento en nuestro teléfono, para que ya se convenzan de que esto sí está funcionando y no me digan que no sé qué, que esto no existe. A ver. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Didi, ¿tú? Muy bien, muy bien. Disculpa la tardanza, ¿eh? No te preocupes. Qué bueno, ¿ya están listos? Ya. O sea, perfecto. Ya estamos listos. Ay, pues mira, estamos justamente en vivo, así a través de nuestro teléfono de labios rojos, y nos va a encantar pues oírles sus recomendaciones de Mise en Print e inaugurar pues esta sección aquí en Se Acabó el Pastel con ustedes, esta sección mensual. Ah, súper, claro. Hola. Perfecto. Pues cuéntanos, es que justo estaba diciéndole a nuestro público televidente y oyente que estuvimos en Hardcore los dos esta vez, este fin de semana, y que realmente vi muy pocas publicaciones relacionadas con la gastronomía y la comida ahí. Bueno, obviamente entre ustedes pues eran como los mayores representantes, pero eso es algo que incluso no se veía antes en otras ferias de este tipo de publicaciones. Entonces, pues no sé si nos quieran compartir un poquito de su acervo, algunas, pues sí, unas sugerencias por si la gente quiere ir ya sea a consultarlo o pues en una de esas adquirirlo también, por supuesto. Sí, claro. Pues mira, tenemos como, yo creo que lo vamos a dividir en dos. Nos gustaría empezar como recomendaciones de la biblioteca que se pueden consultar ahí en sitio. Ajá. Y la otra ya como recomendaciones que tenemos a la venta que se pueden adquirir. Órale, sí, me gusta, a ver. Entonces, pues yo creo que empezando por la biblioteca, o sea, yo así uno de los títulos que iría a checar primero, porque creo que vale mucho la pena, uh-huh, porque es un gran trabajo y es un libro, pues no lo quiero llamar como elitista, porque no es el libro, sin uh-huh, embargo, por el precio, por la editorial, por la edición, uh-huh, creo que no es fácil de encontrar, salvo en bibliotecas muy especializadas de alguna universidad, o inclusive si lo llegas a encontrar en una librería, pues no es como muy fácil de hojear por el tamaño. Es un libro de gran formato editado por Editorial Taschen, es como de forros muy duros. Ajá. Y se llama Modernist Cuisine. Este proyecto de Modernist Cuisine nosotros lo tenemos en español ahí en la biblioteca, uh-huh, y son 5 tomos. Wow. Que realizó un ex trabajador de Microsoft, uh-huh, junto con un equipo de chefs, y ellos lo que hicieron fue montar una cocina
y ir partiendo a la mitad todo para ir entendiendo los procesos. Entonces la fotografía son en fondo negro y todos los equipos, todo, no sé, están batiendo la masa de un pastel y literal partieron a la mitad la batidora, entonces tú puedes ver como la foto, cómo se ve la masa, es una joya del libro y yo empezaría a adentrarme por ahí porque más allá de un recetario, de hecho ellos no tienen como, o sea, no le llaman recetas tal cual, le llaman recetas paramétricas, como sí, todo lo hacen con base en parámetros y fórmulas y la verdad es un gran libro, es un gran acercamiento, digo, con el tomo 1 no acabas en varias horas, y yo les recomendaría mucho consultar ese. Nosotros tenemos esa edición y también tenemos el Modern Cuisine at Home, que fue posteriormente como bajar todo este conglomerado a recetas como más caseras, y después lanzaron el Modern Cuisine Pizza, Modern Cuisine Pan, ya como aterrizado específicamente al universo de pan, que es otro rollo, ¿no? Entonces yo creo que a la audiencia de verdad es un gran libro. De repente nosotros hemos tenido a la venta un par de tomos y el de la fotografía, y ahí en las paredes de Mise en Print está el calendario. La fotografía es excelente, o sea, y viene de dónde se inspiran las recetas, desde, no sé, puede ser desde una cocina callejera de Estambul hasta la cocina de Ferran Adrià o como cosas así, y la verdad es un librazo. Y de la parte de la tienda les voy yo creo que Pilar tiene una recomendación súper buena para hablar de esta. No, pues yo quería seguir hablando de la biblioteca porque siento que la biblioteca está muy chido para ir a consultar. Hola, Pilar. La verdad, hola. Tenemos muchas opciones muy interesantes que al final pues ha sido como una colección que Jorge y yo hemos hecho a lo largo de los años. Entonces, una que ya no encuentras en ningún lado, que se llama Lucky Peach, que es una revista que empezó en 2011, muy interesante, editada por ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, David Chang y Peter Meehan y Chris Jing. Bueno, David Chang es muy popular por sus proyectos de Momofuku y Ay, Momofuku, Cristina Tosi. Ajá. Bueno, Cristina Tosi es como su socia en Milk Bar, sí. Pero hablamos de Cristina Tosi en este momento. ¿Ah, sí? Ah, qué chido. No sabía ella está muy chido lo que ella hace. Pero bueno, ellos empezaron con esa revista y la verdad pues fue una revista que terminó en 2017 y hablaba mucho de como de la figura del chef, como que en ese entonces estaba en auge la figura del chef, pero no tanto, o sea, como más cool, más pues entrado a la cocina, y hablaba mucho de la industria en general. O sea, la verdad está muy chida y pues tenemos varios tomos. Sí, y una de las razones por las que fue muy popular es por la edición y la ilustración que tienen, entonces siento que vale mucho la pena. De hecho, ahorita encuentras los issues y cuestan hasta 3,000, 5,000, 6,000 pesos uno, entonces ya es imposible de conseguir, sí, y la verdad tiene unas cosas súper interesantes. Siento que pues que empezó como también Anthony Bourdain participaba mucho, entonces como que sí, pues se hicieron muy interesante, y pues nosotros tenemos ahí unos cuantos. Y de la librería, pues la verdad ahí pues sí va como cambiando. Uno que tratamos de mantener, que ahorita justo estaba fuera de stock, pero que está hermoso, es uno que se llama Illustrator's Cookbook, que es un libro ilustrado de recetas de cocina, que cada ilustrador ilustró su propia receta. O sea, cada quien eligió una receta de los ilustradores. Ajá, así como una receta muy personal. O sea, de hecho hay así de mi abuelita, el espagueti de mi abuelita y cosas así, ¿no? Entonces ellos escogían una receta, la ilustraban y está impreso en risografía. Entonces está hermoso. De hecho, justo lo llevamos a Hardcore y se nos acabó ahí
llevábamos como 20 Wow. y se nos terminó. Sí, la verdad a la gente le encanta y está hermoso porque trae sus notas para compras, trae unas stickers, trae unos trae un print bien bonito y la mayoría, o sea, son como 36 ilustraciones o sea, cada ilustrador es diferente y y está hermoso y son de diferentes partes del mundo, entonces pues sí está muy interesante lo que hacen. ¿Y ese quién lo otra? edita? Se llama Jumbo Press. Ah, ok. Sí, Jumbo Press, Jumbo Press. son de Barcelona. Nosotros trabajamos con ellos y la verdad es un libro hermoso. Nosotros lo hemos traído varias veces ahí a mí y siempre se nos acaba, entonces está bien chido. ¿Qué otra cosa recomendarías tú, Jorge, de la tienda? Es que siento que la tienda como que sí vamos teniendo diferentes. Oigan, ¿y cada cuándo, o sea, como que cómo van renovando su acervo ahí en Pues, la tienda o cómo pues, es? ¿Con base en qué o cómo? Pues en realidad no tenemos como una calendarización tal cual. Ajá. Haz de cuenta, por ejemplo, hay veces que tenemos mucha suerte, sobre todo en los envíos internacionales. Hay libros que luego nos llegan mucho antes por la paquetería o así, o que se tardan, sobre todo hemos tenido temas luego con la aduana, que se tardan hasta un mes ahí parados y así, pero en realidad pues sobre todo porque pues no tenemos como un catálogo que cumplir o así, pues vamos, no sé, por ejemplo, si en Hardcore encontramos algo o en alguna otra feria que vayamos o conocemos a alguien o así, pues luego es como una invitación a tenerlo en el acervo. a tenerlo en MIS y pues vamos resurtiendo también cuando vamos tanto encontrando cosas y cuando podemos y pues también cuando van saliendo como pues lanzamientos y así, sobre todo pues al final siento que el mercado está, o sea, diario hay libros nuevos, sin embargo pues también creemos que pues no, o sea, no estamos tan interesados en tener las novedades o todo lo que sale, sino como ir trabajando más las cosas de acuerdo a lo que hemos visto, y la mayoría de los libros que tenemos pues sí son libros igual y no está imposible leerlos todos, pero sí son libros que mínimo conocemos un texto o que nos trae un autor o que una ilustradora nos gusta cómo dibuja, o sea que son más personales que nada más decir, salieron 10 libros sobre pasta, tráetelos, ¿no? Entonces pues no va por ahí. Buenísimo. Sí. Oigan, chicos, pues muchísimas gracias por fíjense que ahorita tengo aquí en vivo también lo que conseguí lo que ustedes, quiero decirles que yo se los iba a comprar, pero muy amablemente me regalaron ustedes este tortillero precioso de Maseca, y lo estoy enseñando aquí a cuadro para que lo vea la gente, porque me gusta que lo que dice abajo, ¿no? Que el alma de Salinas Maseca, que el alma de Salinas cuando monopolizó nuestro patrimonio alimentario. Es un comentario, ¿no? Me gusta que lo que están produciendo ustedes también tiene que ver con eso, ¿no? Comentarios acerca de lo que provocó este hecho, ¿no? O sea, de saber estas tortillas, pues totalmente desabridas ya, ¿no? En este periodo. No sé si me quieran comentar algo al respecto rápido de eso. Claro, justo es como algo que buscamos pues provocar como una metanarrativa, que a través de objetos o de cosas que se incorporen a la vida diaria, no necesariamente un impreso o un libro con lomo o así, sino al final a través de las palabras, mediante pues objetos o cosas, incitar a la lectura. O sea, al final esa podría ser como la oración de un hipertexto que se llama El maíz en México, ¿no? O la tortilla. Entonces, lo que, por ejemplo, en Hardcore hablábamos con mucha banda porque les daba mucha risa, ¿no? Y ya hablábamos de eso y claro, o sea, te podemos recomendar, o yo leería este libro, o yo vería este texto, o inclusive no solo comprar, o sea, la realidad es que hay muchas tesis y hay textos muy buenos académicos en línea, ¿no? Entonces siento que es como abrir el diálogo a través de esas cosas, y pues en este caso del humor, de algo pues que no
pues que no da risa, o sea, porque Pues, la da realidad risa es que está porque muy de triste. nervios, ¿no? Pues sí, sí, y es como, o sea, lo más representativo de nuestra cocina Sí. o de nuestra comida es lo que peor calidad tiene a nivel global, ¿no? Porque comer una buena tortilla lamentablemente es privilegio, ¿no? Por donde lo veas es un privilegio, ¿no? Ya llámese de tiempo o de recursos o no solamente, o sea, no para tener una buena tortilla necesitas tener dinero, o sea, no va por ahí, eso es algo que no se puede comprar, pero necesitas como tener o tu milpita o ser de cierto lugar para poder tener y tiempo, o sea, y eso es la tristeza, que nadie de nosotros se puede poner a echar tortillas ahorita, ¿no? Así Y las es. buenas tortillerías pues no van a costar 20 pesos porque no tienen los subsidios que tiene la tortilla, pero que en realidad es muy interesante. Y a propósito de eso, hay un libro que se llama El Pan Nuestro, está editado por el Colmex, por el Colegio de México, y ese libro también lo tenemos a la venta. Ahorita nos va a llegar, Ajá. hay uno en la biblioteca, por si alguien lo quiere consultar. Sí, es un libro que se pone muy denso de repente, es una investigación, se me fue el nombre de la doctora que lo escribió, ahorita te lo doy, pero es un librazo, y ese lo vendemos. Está editado por el Colegio de México y creo que es la pieza fundamental para entender la historia de la tortilla, y me gusta, lo que más me gusta es el enfoque de la doctora, porque en realidad, bueno, yo cuando lo leí me voló la cabeza, porque siempre como que tendemos a glorificar el metate, ¿no? No, es que antes la tortillita estaba hecha con metate, y a raíz de todas las investigaciones que hace la doctora, pues al final toca un tema súper sensible, que es que la manufactura, tanto en casas como en diferentes lados, estaba a cargo y sigue estando muchas veces a cargo de las mujeres, ¿no? Así es. Entonces y mujeres pues de cierta manera rezagadas, dice Pilar, y la triste realidad es que para preservar la buena tortilla, pues se tenían que preservar prácticas pues muy machistas, y entonces está interesantísimo ese libro porque toca pues temas súper sensibles, también como la relación de Roberto González con los Salinas, pero es una gran investigación, y yo creo que es el libro pilar para entender el maíz. Y de Ahorita ahí les agarraron doy el también nombre de eso, la ¿no? doctora. Como, o sea, es una gran inspiración para esta frase. Sí, Que además me gusta, o sea, como que totalmente. están usando un lenguaje también muy contemporáneo, ¿no? O sea, como más seca, o sea, de tal cual la marca, pero también es otro significado de más seca, ¿no? O sea, como este uso del lenguaje también muy contemporáneo, muy juguetón, ¿no? O sea, como Sí, exacto. para acercar temas sensibles, como bien dices, a lo mejor públicos que no están tan familiarizados con eso, ¿no? Entonces, pues, qué lindo y pues muchas gracias por su primera participación, Amix. No, la verdad estamos encantados y de participar. Muchas Ay, no te gracias oí a muy ti, bien, pero No, nosotros estamos muy felices de participar y muchas gracias por considerarnos y llamarnos. no, pues ya quedamos para el siguiente mes entonces. Bueno, no, el siguiente mes no, para septiembre. Ah, Será nuestro siguiente encuentro. va, perfecto. Y enseguida te escribo el nombre de la doctora, ¿va? Sí, Porque por la favor, neta por se me favor. fue y tengo que ver el libro ahorita, ¿va? Ándale, y ahorita lo menciono aquí antes de terminar el programa. Súper. Gracias, Muchas Didi. gracias, Cuídate. Jorge, Pilar, bye. Chao. Gracias. Bye. ¿Quién decía que no servía el teléfono rojo? El teléfono rojo. Este teléfono rojo ahora nos trajo mucha información también muy interesante, muy polémica, muy hardcore, muy intensa. Y pues nada, qué gusto, ¿no? Qué gusto poder contar con estos muchachos que están haciendo un trabajo de difusión, ¿no? De registro.
Y de reflexión en torno a este fenómeno que es la comida. Y antes de cerrar, esperando que Jorge me mande el nombre de la investigadora y pueda dárselos antes de irnos, hablando de esto de la importancia del registro, incluso también como documental, que finalmente tienen pues los libros y las investigaciones. Un último libro del cual me gustaría hablar en Gallina de Guinea, que la verdad ese no lo compré, pero en algún momento me gustaría sí echarle un ojito. Se llama The Palestinian Table y que pues de ya, o sea, el hecho de que exista un libro que además está bien grueso, o sea, con una calidad de imagen, y porque sí lo ojeé, pues no me lo llevé, pero sí lo pude ojear un poco, y de investigación de esta escritora, más bien es periodista y escritora, sí, que se llama, déjenme, le voy a leer su nombre porque no me lo sé tal cual, que es Rem Cassis, que es una periodista palestina. Pues eso, que básicamente está haciendo, este libro es del 2018, fíjense, o sea, antes de que realmente empezara el conflicto, aunque el conflicto, ya sabemos que el conflicto Israel-Palestino siempre ha estado desde hace mucho tiempo, casi que muchísimos años, pero este libro es del 2018 y hace es una especie también de documento, ¿no? De registro, que si bien tiene recetas, porque sí las tiene también, que también creo que es muy importante para una cultura que está, no exagero, a punto de desaparecer. Entonces, tener este documento creo que es muy importante. Además tiene pues, también anecdotario que es muy revelador acerca de la importancia, por ejemplo, de la colectividad para los palestinos, o sea, del trabajo colectivo, de la hechura incluso colectiva, que permea incluso hasta en su gastronomía, en su cocina. Y también pues hay una revisión histórica. Entonces, pues es un librazo. Yo creo que cualquier persona tendría que tener en su biblioteca algo así, insisto, porque es urgente para estos tiempos que están corriendo y que desgraciadamente están complicados, ¿no? Entonces, todavía no me llega el nombre de la investigadora del librito de Jorge, pero y ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Se los pongo ahí como en los comentarios? ¡Ay! Ay, muchas gracias. Los tres leches. Este no es un tres leches. Es un tiramisú. Es un tiramisú. Pero también es remojado. Ah, ¿no? Me encanta. Entonces, sí, eso es pan mojado, que es lo que a mí me encanta. Ay, gracias. Gracias, mis amigos. Ven, sí me llegó un pastelito al final. Ay, Celina, Alberto, Sara, todos mis amigos del convite, Edgardo. Pues muchas gracias. Y nada, voy a probar esta delicia. A ver. Más bien, qué bueno porque estuve a punto de comerlo sin siquiera soplarle a la velita. Ay, me encanta. Oigan, pues todavía no se me va a acabar el pastel todavía, pero el otro ya se acabó. O sea, todavía no, pero el del programa ya se nos terminó. A todos. Les pongo ahí la autora en los comentarios.